gracias a Dios, gracias a Dios. Qué gusto saludarte, un gusto conocerte, sea por este medio y pues más que nada, primero que nada agradecerte por la oportunidad que nos das para poder platicar acerca de este tema que es tan importante y tan interesante, que es el autismo en los pequeños. Entonces, pues bueno, primero que nada quiero presentarles a la doctora Adriana Mendoza. Ella es pediatra funcional, es especialista en enfermedades como autismo, bueno, en padecimientos como autismo y trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Y pues bueno, no sé si nos pudieras hablar un poquitín acerca de ti. Sí, claro, claro. Bueno, primero, bueno, muchísimas gracias. De verdad que hacer estos espacios de información me encantan. De una vez les digo que todos yo creo que estamos en la misma situación. Por ahí de repente verán a mis hijos pasar y los escucharán, ¿no? Bueno, entonces ya haciendo esto, quisiera hablarles un poquito más de qué es el autismo, cuál fue mi formación, en sí todo lo que yo he hecho, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, fíjate. Primero, yo hice mi primera especialización, que es pediatría, hice pediatría y puericultura, así se llama la especialización, y en esa especialización realmente nosotros no vimos casi nada de lo que era la condición del autismo. Tú como pediatra me imagino que también te pasó lo mismo cuando hiciste la primera especialización, ¿no? Claro. Posteriormente a eso, cuando yo comencé a trabajar como tal ya en privado, cuando empecé a ejercer en un hospital privado, súper pequeño, semi privado, que trabajaba con niños con diversidad funcional. Si bien se abocaba un poco a la parte de traumatología, ¿no? Porque trabajábamos mucho con parálisis cerebral, Ujú. pero también venían niños con trastornos del neurodesarrollo porque el hospital ofrecía el área terapéutica. Y ahí fue cuando yo conocí lo que era realmente el autismo. De mano de las mamás, principalmente, fueron las primeras que me empezaron a formar como tal en todo este mundo del autismo. Y posteriormente, o sea, me encantó, me enganchó, me enamoró esta área. Y fue de ahí en adelante que yo empecé a hacer otras especializaciones, ¿no? Ujú. Entre las especializaciones tuve el posgrado en atención psicoeducativa del autismo también y un fellowship en lo que es el protocolo biomédico y certificaciones en lo que es el protocolo biomédico y la nutrición en el área de nutrición de los niños que cursan con esta condición. Y Ok. así fue como poco a poco yo tengo aproximadamente 12 años trabajando con niños dentro del espectro, sí, más o Wow. menos. Ujú. 12, 13 años, es el promedio que yo tengo trabajando con niños dentro del espectro, y ha sido un mar de aprendizaje siempre de la mano, por supuesto, de especialistas, maestros que he tenido, gracias a Dios, muy buenos maestros, con mucha vocación y sobre todo con cero egoísmo en enseñarme cómo era todo el abordaje de estos niños y obviamente también de la mano de los padres, que han sido unos grandes maestros para mí. Claro, y creo que, bueno, en todas estas situaciones que tienen que ver con el neurodesarrollo, a final de cuentas, es muy importante la individualización de la situación de cada pequeño, Sí. porque a diferencia de, por ejemplo, no sé, algún detalle infeccioso, a diferencia de alguna condición diferente que es más bien relacionada con una causa específica, todos los trastornos del neurodesarrollo se pueden, a pesar de que pueden compartir ciertos patrones, tienen características muy diferentes y específicamente en todo este espectro bueno, todo lo que incluye el espectro autista, esto es una característica muy constante. No todos se van a comportar exactamente de la misma manera y esa es la importancia de poder conocer bien qué es esto. Y si, bueno, quisiera pedirte, si fueras tan amable, explicarnos un poquitín qué es esto de autismo, porque suena así una palabra que verdaderamente en muchas ocasiones ocasiona así como que hasta cierto Sí, como sesgo, susto y miedo, es yo así creo como que que, la ay, no, palabra perfecta, autismo. sí. Ujú. ¿Qué es Susto, esto? incertidumbre, o sea, como mucha expectativa, qué realmente Exacto. es y a qué me puedo enfrentar cuando me hablan como padre de la palabra autismo, ¿no? Claro. Primero la definición básica, empecemos como definición básica, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se debe presentar generalmente, los primeros síntomas se presentan antes de los 2 años de vida y cursa Ujú. con tres características principales. Estas sí son características, como quien dice, comunes, que todos los niños dentro del espectro deben de tener
y cada uno va a tener diferentes niveles de esta característica, de estas tres características, perdón, y ahí es donde se viene la individualidad del comportamiento. ¿Ves? Claro. Las características son alteraciones en la comunicación. No solamente estamos hablando de la comunicación de la parte oral, de decir quiero agua, tengo calor, dame de comer. No solamente eso, no solamente es la comunicación oral. Hay fallas en la comunicación oral, en la comunicación no verbal, en la comunicación receptiva y en la comunicación expresiva. O sea, todo lo que es el área comunicacional, verbal y no verbal, se encuentra afectada. Número uno. Número dos, se encuentra alterado lo que es la parte social, lo que es la interacción social. Y esto yo siempre se lo digo a los papás. Cuando nosotros hacemos una evaluación de los niños, no solamente nos referimos o no solamente pedimos que nos refieran cómo es la interacción con las figuras principales, llámense abuelos, papás, tíos, primos cercanos o cuidadores, sino les preguntamos cómo se desenvuelve en el parque, cómo se desenvuelve en el colegio, si vas a una reunión de amigos, cómo se desenvuelve ahí, ¿no? Porque es muy diferente el comportamiento que ellos pueden llegar a tener con personas que son de su confianza, con personas que logran entender mucho más allá de lo que ellos pueden comunicar mediante palabras, sino sencillamente, bueno, Lizo volteó para la derecha, por darte un ejemplo, yo sé que ya lo que tiene es sed, por Claro. darte un ejemplo, ¿no? Entonces, es una alteración que nosotros buscamos no solamente con las personas principales o sus cuidadores principales, sino también cómo se desarrolla desde el punto de vista social en otros ambientes. Ambientes calle, escuela, casa, reuniones, casas con familiares lejanos que ve de vez en cuando. Y como tercer punto está lo que nosotros conocemos o se llama rigidez de pensamiento y conductas estereotipadas. Cuando hablamos de rigidez de pensamiento, nos referimos a aquellas conductas que los niños presentan de forma cotidiana y constante. Ejemplo común es, bueno, no es que el niño siempre le gusta sentarse en la silla del lado derecho, por darte un ejemplo, ¿no? Para todas partes le gusta llevar su camión, su camioncito, su juguetico, ¿no? Y si lo pierde, viene, se altera, viene un proceso de crisis, viene mucha alteración sensorial. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos rigidez de pensamiento. Otra Claro. característica que nosotros podemos dar como rigidez de pensamiento, u otro ejemplo, mejor dicho, es normalmente de lunes a viernes va al colegio y del cole lo recojo y lo dejo en casa de la abuela. Y después me voy a trabajar y en la noche voy a buscar, por decirte, esa es su rutina diaria, ¿no? Resulta que el abuelo un día se enfermó, pongamos un ejemplo, y ese día no lo llevamos a casa de la abuela. Vienen todas estas alteraciones conductuales, irritabilidad, la explosión de crisis. ¿Por qué? Porque su rutina y su pensamiento rígido le hace a él tener crisis cuando las cosas no se cumplen de una forma determinada o predeterminada como ya lo tenía pautado. Entonces aquí es cuando nosotros hablamos que hay una rigidez de pensamiento. ¿Ves? Claro. También muy común en ellos es que tengan apegos a un objeto y objetos no generalmente, o mejor dicho, generalmente no son objetos lúdicos, es decir, tú podrías estar acostumbrado a ver un niño, no sé, con un carrito, con un muñeco, llámese el que sea, pero ellos generalmente tienen objetos más sensoriales, más táctiles. Por decirte los ejemplos que se me vienen a la cabeza, yo tenía un paciente que andaba siempre con una calculadora, ¿no? Tenía 3 años y siempre andaba con una calculadora porque le gustaba la sensación de oprimir los botones y de ver cómo iban saliendo en la pantalla. Tenía otro paciente que le gustaba estas ligas de prensión que tenían los ejercicios de la mamá. Entonces él andaba con esas ligas y siempre estiraba y empujaba, y para todas partes tenían que llevar este objeto en particular. Otros andan con potecitos, ¿sabes? Con botecitos. Por lo menos ahorita tengo uno que anda mucho con los botecitos estos de yogures, de Yakult. Ajá. Entonces siempre lo tiene que tener en la mano. Siempre tiene que Claro. tener un botecito en la mano. Entonces son objetos que tú dices, ok, está bien que, bueno, yo puedo pensar que quieres jugar al avioncito con el botecito, ¿no? Estás jugando como juego imaginativo, es lo que uno pudiera pensar, pero cuando observas es más algo manipulativo que el simbólico, lo que hace el niño. Entonces aquí es donde tú empiezas a disuadir o a diferenciar y le haces ver a los papás la diferencia entre algo manipulativo y autoestimulatorio, es decir,
lo huelo, lo lamo, lo chupo, lo toco, me estoy autoestimulando, estoy recibiendo parte sensorial, o sencillamente sí, lo utilizo como un avioncito, lo utilizo como dos potecitos que van a jugar a la pelea, por decirte un ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a ver esta diferenciación, te das cuenta que estos tres tipos de conductas, que son como quien dice las básicas, que tú primero debes observar, se deben estar presentes, no importando el nivel. Es decir, puede que muchos papás me dicen, sí, pero yo lo llamo, no me presta atención, pero le digo, no sé, tráeme la bolsa. Y va y Ujú. busca la bolsa y me la trae, ¿no? Entonces, Claro. aquí es donde viene la diferenciación de si hay una comunicación asertiva y un contacto, lo que nosotros llamamos la triada, es decir, yo te miro a ti, miro la bolsa y volteo donde estás tú, hago el triángulo, o Ujú, sencillamente te escucho, te traigo la bolsa, te la entrego y sigo el domingo. ujú. ¿Ves la Sí, diferencia? claro. Y fíjate, bueno, ahorita respecto a esto que estabas comentando, y más bien yéndome un poquito al inicio, esta es parte de la importancia, digo, no específicamente hablando del trastorno del espectro autista, sino de manera general en el neurodesarrollo de los pequeños, es muy importante por eso el seguimiento de la consulta del niño sano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los papás por tanta convivencia, que es algo normal, el papá, mamá, el papá deben de tener convivencia con el pequeño, empiezan a conocer cómo es el patrón de comportamiento de su pequeño en el entorno que le corresponde y hasta cierto punto debe de haber de manera normal adaptación tanto de los papás como del pequeño. Entonces, puede llegar a verse un poco sesgado la evaluación de los papás por sí solos. Entonces, cuando tú vas a la consulta mes con mes en los primeros meses, después cada 3, después cada 6, dependiendo de esto, y sobre todo los primeros 2 años de vida, que era parte de lo que comentabas en un inicio, esa es una de las partes fundamentales, la evaluación del neurodesarrollo. Tu pediatra generalmente te interroga, oye, ¿sabes qué? No sé, cuando son muy pequeñitos, ya empezó a sonreír, ya más o menos identifica quién es mamá, está tratando de imitar, si tú le empiezas a hablar, balbucea, o sea, Sí. se van evaluando ciertos áreas del Hitos. neurodesarrollo. Ujú, exacto. Y si alguno de estos se llega a ver afectado, digamos que todo este neurodesarrollo lleva como un patrón, por así decirlo. Hay ciertos hitos que vamos verificando en el transcurso de la edad y decimos, oye, si esto no se ha desarrollado bien y este tampoco, creo que es momento de hacer una evaluación un poquito más profunda, un poquito más que profunda, más a detalle, ¿no? Ser como un poquito más minuciosos. Entonces, digo, quería dejar como este pequeño paréntesis, pero dentro de la consulta de niño sano, yo estoy seguro que muchos pediatras ahorita, sobre todo porque es un tema interesante y que es algo que generalmente a nosotros pediatras de primer contacto tú tienes que decir, oye, yo sé que tal vez yo no puedo hacer el diagnóstico por pon tú, ¿no? Pero sé que algo en el neurodesarrollo de este pequeño no se está comportando de manera normal o como la mayor parte de los niños. ¿Qué recomendaciones dentro del seguimiento del niño sano habría que buscar o cuáles son los detalles que para nosotros pediatras valdría la pena que buscáramos? Fíjate, en la primera infancia, primero hay que definir, ¿no? O sea, autismo es una condición de vida, no es una Claro, enfermedad, no es una claro, patología, no es una infección, no se contagia, no se pega, ¿ok? Sencillamente lo tienes, la desarrollas, o sea, la activas, digámoslo de alguna manera, y claro. presentas la condición a lo largo de tu vida, número uno. Número dos, según el DSM-5, que es el manual por el cual nosotros nos manejamos para dar el diagnóstico como tal de autismo, del trastorno del espectro del autista, es a partir de los 3 años. Legalmente, si nos vamos al área legal, por estadística, por manuales del desarrollo, nosotros podemos dar el diagnóstico a partir de los 3 años. Antes, nosotros no deberíamos hablar de tiene autismo, no. Podríamos Claro, hablar tiene una desviación del desarrollo, tiene alteraciones sensoriales, tiene alteraciones conductuales y se empieza el trabajo. Eso sí, no quiere decir que si tú no has recibido el diagnóstico antes de los 3 años, no debes hacer nada o no puedes hacer nada. No. Apenas tengas la primera señal de alarma, debes iniciar todo lo que es la intervención, porque mientras más temprana sea la intervención, mejor va a ser el pronóstico de tu hijo. Cuando tú claro. vas al pediatra, yo creo que, Carlos, y perdóname que te tutee, No, vas al perfecto. pediatra en tu consulta al control, es fundamental. O sea, por eso nosotros los pediatras siempre decimos, el primer año, todos los meses tenemos que vernos. O sea,
Ujú. No es por nada más peso, talla, es lo que yo le digo a los papás, no es solamente peso, talla, circunferencia cefálica, no solamente es la parte antropométrica que nos dice a nosotros el bueno o mal estado de salud nutricional que cursa el paciente, sino va mucho más allá. Mes con mes, cada uno de nosotros manejamos un sinnúmero de hitos del desarrollo, hitos motores, hitos del lenguaje, hitos sociales, motricidad fina, motricidad gruesa, etc. Cada uno de estos hitos a nosotros nos va a ir diciendo cómo va a estar evolucionando o madurando todos estos sistemas que a la larga hacen el neurodesarrollo como tal. ¿No? Entonces, por decirte un ejemplo, a los 2 meses, tú lo evalúas a los 2 meses, bueno, ¿hay o no hay un buen sostén cefálico? Tú puedes decir, bueno, puede que lo haya, buenísimo, y si no lo hay, todavía tenemos unas semanitas más de espacio, ¿no? Entonces aquí es cuando viene la gran, como digamos, la gran incertidumbre que a mí cuando inicié en este mundo me pasaba. ¿No? Que si tú te pones a ver el rango que nosotros como pediatras utilizamos para evaluar un hito del desarrollo puede ser súper amplio, Muy puede amplio, ser claro. súper amplio, ¿no? Y si tú te vas directamente a lo que dicen las guías y decimos, bueno, de tal mes a tal mes, desde los 12 hasta los 18 o 19 meses podemos caminar, por darte un ejemplo. Y bueno, y tenemos 16 meses y todavía no caminamos, bueno, no importa, todavía estamos en rango, ¿no? Todavía estamos en rango realmente, no Ujú. tenemos marcha Claro, independiente, pero todavía estamos en rango. Aquí es donde viene la evaluación de decir cuáles hitos me preceden la marcha que no se me han afianzado de forma claro. adecuada, en el momento adecuado y de forma correcta, ¿no? Entonces aquí es cuando nosotros empezamos. O sea, hubo un buen roleo, o sea, roló, dio vuelticas en la cama de forma adecuada, hubo la coordinación de sacar una mano, sacar la otra, el levantamiento del cuerpo, la movilización del cuello, la parte del gateo, cómo fue este gateo, fue un gateo cruzado, fue un gateo nada más de arrastre, cómo fue este gateo, cómo fue la parte de ojo manual, ¿sabes? Es decir, yo quiero la pelota que está allá, cómo gateo, paso obstáculos, me meto debajo de la mesa, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo fue toda esta área? Entonces, si nos ponemos a evaluar ítem por ítem, cada uno nos puede ir a nosotros dando como señales de que algo puede que no esté bien. No quiere decir que estas señales son directamente vinculadas a autismo. Eso no, porque cada uno tiene su propio nivel de desarrollo y por eso los márgenes son tan amplios. Y por eso nosotros tenemos que ver en conjunto, ¿no? Pero una de las principales cosas o características que a mí me ha pasado en los lactantes menores, en niños de menores de 1 año, ha sido, uno, la parte de contacto visual, sonrisa Ujú. social, atención al llamado, seguimiento del sonido, búsqueda, respuesta emocional cuando viene la persona principal, mamá, cuidador, el que sea, lo llama, sabes, bebé, mi amor, mi vida, sabes que ellos se emocionan, puede que no tenga la capacidad motora de voltear. Entonces es cuando yo le digo a los papás, vamos a desvincular. Yo no te estoy preguntando si se voltea, si mira, si no mira. Te estoy preguntando la respuesta emocional. Se emociona, así se quede quieto y no voltee para ninguna parte. Se emociona, trata como que de buscar el sonido, sonríe, empieza a tratar de, si ya estamos en edad de balbuceo, empieza a tratar de balbucear en respuesta al llamado de la persona, de su cuidador principal. ¿Ves? Entonces, Ujú. aquí es donde nosotros vemos la parte de conexión socioemocional que es fundamental en ellos, ¿no? Otra Claro. parte, la parte motora, también. Muchos de los niños que se encuentran dentro del espectro tienen como antecedente fallas importantes en el área de gateo, y algunos tienen marchas, logran tener una marcha independiente a una edad adecuada, pero no es una marcha correcta, es decir, la base de sustentación es amplia, hay mucho tropiezo, no hay una coordinación ojo-cuerpo, es decir, yo me quiero dirigir, no sé, estoy en la sala y me quiero dirigir a la cocina, no lo hago de Ujú. forma apropiada, sino es como muy vacilante, ¿no? Yo le digo a los papás que se den cuenta como Woody, el Ujú. muñequito que corre así Sí, sí, todo sí. desorganizado, ¿no? Entonces, cómo corre, cómo se dirige, cómo busca en función a sus deseos. Es decir, no sé, tengo hambre y estoy en mi cuarto. Yo sé que la comida siempre me la sirven en la cocina, por poner un ejemplo, en el antecomedor. Entonces, cómo yo hago todo este planeamiento, ¿sabes? Para hacer entender que tengo hambre
a quién busco, dónde me dirijo, cómo me dirijo, qué utensilio agarro, dónde me siento. O sea, todo esto nosotros lo conocemos como planificación o planeamiento. Es Ujú. decir, tengo que llegar a un fin, que es llegar al antecomedor, sentarme y que me sirvan mi comida. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son los pasos previos que yo tengo que lograr hacer y culminar para que llegara a ese fin exitosamente? ¿Ok? Y no sea que tienes hambre, tienes frío, quieres ir al baño, quieres un chocolate, quieres agua, quieres ver la peli, tienes sueño, ¿sabes? Entonces, Sí, ¿cómo este niño logra comunicarse? Y aquí no estoy evaluando la comunicación oral, aquí estoy evaluando la parte motora, la parte de interacción social. Te agarro de la mano, te llevo, te señalo, busco mi silla, me siento, saco, no sé, mi mantel, ¿ves? Entonces, todas estas cosas son importantísimas evaluarlas y sobre todo en los papás hay que irles como separando una cosa de otra, porque aquí es donde vienen las confusiones, cuando uno empieza a hacer el interrogatorio, ¿no? Cuéntame cómo es tu hijo. No, él se comporta bien, él socializa, estoy hablando ya de preescolares, él socializa, él va a su colegio, le encanta, trabaja, todo bello, precioso, ¿ok? Esa es la ujú, información que te da el papá. Cuando tú empiezas a preguntar, ok, ¿cómo socializa? Cuéntame cuando van al parque, ¿qué hace? ujú. ¿Cómo juega? ¿Cómo interactúa? No te estoy preguntando, no te estoy evaluando si les dice, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? No estoy evaluando la parte oral. Estoy evaluando la parte social e interacción. Seguimiento de instrucciones o seguimiento o juego en paralelo, de acuerdo a la edad que tengamos. ¿Ves? Ujú. Entonces son cositas y detalles que tú uno con otro, vas a ir sumando, más la parte biomédica como tal, la parte conjunta interna del paciente, va sumando todos estos detalles y ahí es cuando tú puedes decir, mira, yo sí sospecho que hay un trastorno del neurodesarrollo o si ya tenemos más de 3 años, decimos, sí, ya hay un autismo y te lo catalogamos o te lo clasificamos en qué grado está. Claro. Y mira, bueno, esto que comentas es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la forma en la que una persona interactúa, no todas las personas van a interactuar de la misma manera. No. Entonces, la forma en la que tú tienes un comportamiento, existe un cierto estereotipo, un cierto juicio de que un niño que se porta bien, por así decirlo, es que me quedó como muy clavado eso. Un niño que se porta bien es el niño que llega en mi caso, al consultorio, está sentadito, no hace ruido, los adultos están platicando y el niño está totalmente callado, ¿no? Hablándote de un niño de 2 años de edad. Y dices, ay, qué bien se comporta este niño. O sea, Sí. mi hijo se porta súper bien. Siempre a donde voy está así. Él tiene su, no sé, su peluche y todo el tiempo está con su peluche, juega con él, no molesta a nadie. Es un niño súper bien portado. Ese no es el comportamiento de un niño para la edad y esa es la No. importancia de la forma de la interacción. Sí, sí, ahí es cuando tú ves y vas secando como que aquí es muy importante, o sea, dirigir el interrogatorio, ¿no? Porque Claro. estamos claros que en la consulta, cuando van por primera vez en mi consultorio, los papás siempre van un poco angustiados, un poco aprensivos, ¿no? ¿Será, no será, sí será? Y buscan de alguna manera hasta inconsciente justificar ciertas conductas. Cuando empezamos a separarlas, como quien dice, a deshebrar conducta por conducta, Ujú. separar una de otra, nos vamos dando cuenta si hay o no hay fallas. Hay pacientes que perfectamente han ido a mi consultorio y yo le digo, mira, no, realmente para mí no hay un trastorno del neurodesarrollo. Puede haber una alteración ponte sensorial o puede haber un retardo Ujú. específico del lenguaje, pero no considero que sea un autismo como tal. Igual necesitamos hacer un tipo de intervención, se corrige esta área del desarrollo y salimos adelante, ¿no? Otros, cuando desmenuzamos o deshebramos la conducta, sí podemos llegar a ver que hay fallas en conductas motoras finas, motoras gruesas, socialización, lenguaje, percepción, comunicación, etcétera. Y ahí es donde se va armando, como quien dice, este gran rompecabezas y Ujú. logras llegar a un diagnóstico como tal o a una o a un prediagnóstico, digámoslo así, si tiene menos de 3 años, de si hay un trastorno del neurodesarrollo. Mira, estaba ahorita revisando, hay varios comentarios. Uno de ellos es si se va a guardar el live. Sí, se guarda el live 24 horas en mi historia de Instagram. Y de todos modos, después, en el transcurso de la semana, yo lo subo al canal de YouTube de PediaHero. Bueno, es YouTube diagonal C, diagonal PediaHero. Este, Ahora,
creo que quiero entrar a un apartado que es así un poco, porque pues sí hablamos, sí, el autismo es tal, hay ciertos síntomas ciertas conductas que me orientan a pensar que una persona puede tener autismo o hacerse el diagnóstico de autismo, pero, ok, tiene autismo, tú van a tu consulta, tú corroboras que efectivamente entra dentro del espectro, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con un pequeño cuando ya se establece tu pequeño, tiene diagnóstico, tiene esta condición? Fíjate, hay dos grandes vertientes que una acompaña a la otra, no son separadas. Claro. Una apoya a la otra y definitivamente para lograr una buena recuperación de tu niño tienes que hacerlas en paralelo. Está la parte biomédica, que es la que yo me encargo de hacer, y está la parte terapéutica. Son dos abordajes sinérgicos, es la palabra que estaba buscando, son totalmente sinérgicos. Desde mi especialización, ¿qué hago yo? Yo evalúo al paciente y yo puedo definir o dilucidar si el paciente nos vamos directamente a un trastorno de integración sensorial o es un trastorno específico del lenguaje o es algo más conductual, y yo ahí es donde hago la sugerencia de evaluación para que corroboren los terapeutas, porque yo no hago ese tipo de evaluaciones. El terapeuta dice, mira, sí, definitivamente es un trastorno netamente sensorial, iniciamos por el área sensorial. No, no hay nada sensorial, no hay nada conductual, es netamente del lenguaje, iniciamos terapia del lenguaje. Esto es lo que va a ser el punto clave de individualización del tratamiento. ¿Por qué terapia vamos a comenzar? No quiere Ok, decir, y esto es muy importante que lo oigan, no quiere decir que un niño dentro del espectro que no tenga lenguaje, la primera terapia es terapia del lenguaje. No es exacto. así. No es así, porque tenemos que ver cuál es la falla, si es netamente articulatoria, fonológica, o si no tiene nada que ver con la articulación y la fonología, y es más allá metabólica, más allá sensorial, que no permite que haya un buen desarrollo del lenguaje. Entonces ahí es donde nosotros decimos, está bien, no hay lenguaje, pero tenemos que iniciar por terapia sensorial, por darte un ejemplo. ¿Ves? No puedo Exacto. iniciar por terapia del lenguaje. Entonces, aquí viene la individualización desde el punto de vista terapéutico. Desde el punto de vista médico, que es a lo que yo me aboco, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo un paciente con diagnóstico ya corroboramos, hay un diagnóstico de autismo? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es una evaluación integral de este paciente, porque los niños dentro del espectro cursan con muchas alteraciones neurológicas, por supuesto, metabólicas, gastrointestinales, inmunológicas. Entonces tenemos que ver dónde está la falla. Y ese es el área biomédica y funcional que yo hago en los pacientes. Es decir, yo les hago exámenes y veo, bueno, tenemos una alteración metabólica, no sé, tenemos una alteración de las carnitinas, por decirte. Entonces yo trabajo en eso. Tenemos una deficiencia de folato, tenemos una alteración en MTHFR, que es una parte de genética, trabajamos en eso. Tenemos una deficiencia inmunológica, tenemos fallas gastrointestinales. Entonces aquí definimos cuál es el área real de falla de este paciente. Se comienza a trabajar desde el punto de vista biomédico, organizo toda la parte interna de este paciente y lo remito a terapia en paralelo. Para prepararlo, ¿qué hago yo? Yo preparo a este paciente para que cuando vaya a terapia, esta terapia sea mucho más efectiva, mejor recibida, mucho más lúdica para este niño. ¿No? No es lo mismo que este paciente en particular, por decirte, no sé, tenga una gastritis y un reflujo gastroesofágico, ¿no? Y vaya a la terapia y tenga dolor abdominal, tenga Claro. reflujo, pirosis, ¿no? O un paciente que está constipado o con diarrea, ¿ves? Ujú. O un paciente que tiene una alteración sensorial, o un paciente que tiene alteraciones con los oxalatos, por decirte muchos ejemplos. Entonces yo lo que hago es que preparo a este paciente para que cuando vaya a la terapia, su organismo esté en paz, en calma, equilibrado, y no esté... me duele la barriga, me duele la barriga, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele el oído, ¿no? Me pican los pies, por darte un ejemplo, y entonces se Ujú. pierde el periodo atencional de ellos, que de por sí es corto, se pierde este periodo Es corto. Ujú. atencional en me duele la barriga, me duele la panza, me duele aquí, me duele allá. Si no sencillamente quitamos esto, el terapeuta empieza su trabajo y es altamente efectivo. Fíjate que ahorita
viendo esta parte biomédica que es algo que estás comentando, en un inicio cuando te presentaste nos hablabas acerca de que parte de tu entrenamiento y parte de tu formación tiene que ver con la alimentación en este tipo de situaciones, la orientación a la alimentación. E incluso hay un comentario de Vivemondo, muchas gracias por tu comentario, dice: mi hijo de 12 años, la alimentación fue pieza clave para su desarrollo a nivel del Sí, habla, sensorial y motor. ¿Qué tiene 100%. que ver esa alimentación con bueno, en estos niños en especial? ¿Qué tiene o qué características debe tener esta alimentación? Fíjate, ya hay muchos estudios, sí los hay. Si los buscan, Ujú, créanme que los van a encontrar. Sí existen estudios que relacionan la parte de microbiota, intestino, intolerancias alimentarias, reacciones inmunológicas con los pacientes que cursan el diagnóstico de autismo. Un aproximado de 90, entre 80 y 90% de los niños que cursan un trastorno del neurodesarrollo, autismo, TDAH, trastorno específico del lenguaje, área conductual, presentan alteraciones a nivel gastrointestinal. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Generalmente tienen alteraciones en su microbiota, tienen deficientes, pueden llegar a tener alteraciones como translocaciones bacterianas tipo SIBO. Entonces, la parte gastrointestinal cada día y hasta la actualidad se sigue estudiando y cada día se le está dando una relevancia mucho mayor porque no, los científicos, yo no, los científicos han ujú, descubierto que esta parte gastrointestinal, el 70% de mi sistema inmunológico está en el intestino, muchos neurotransmisores se segregan y se producen a nivel gastrointestinal. Entonces, si mi inmunología está y mi sistema de neurotransmisores está en intestino, tengo definitivamente que trabajar en intestino. Y ya se sabe que hay una bidireccionalidad de doble vía, tanto ujú. sube como baja, lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Intestino, cerebro. Todo lo Ujú. que pasa en mi intestino repercute directamente en mi cerebro y viceversa. Entonces, yo lo que le digo a los papás, esto es una alimentación funcional, una alimentación inteligente, no es una alimentación sacada de otro planeta, para nada, es algo que tú lo consigues fácilmente y lo puedes hacer en tu niño. ¿Qué es lo que pasa? Sí se sabe que a nivel de intestino, nosotros tenemos lo que son las vellosidades intestinales y las células intestinales que están junticas, junticas unas con otras, bien Ujú. pegaditas. Y esto no permite el paso de péptidos, de toxinas, de virus, de bacterias a tu torrente sanguíneo. En los niños dentro del espectro existe lo que se llama un intestino permeable, es decir, estas uniones están separadas Ujú. y por aquí pueden pasar a torrente sanguíneo péptidos como péptido del gluten, péptido de la caseína, péptidos de alimentos que son a nivel intestinal son gigantescos y no logras tener Ujú. el sistema enzimático adecuado para fragmentarlos y poderlos absorber de forma adecuada, ¿no? Pasan a torrente sanguíneo y van al sistema nervioso central y esto es lo que causa en estos pacientes adictividad, irritabilidad y alteraciones sensoriales porque este tipo de alimentos les crea como un tipo de adicción, es como fumar, tomar droga, es algo así la sensación que ellos pueden llegar a tener con este tipo de alimentación y se vuelven totalmente adictivos y se crea como un círculo vicioso perseverante Un círculo vicioso, entre claro. estos alimentos, ¿no? Entonces, por eso Ujú, es muy, muy importante trabajar el área gastrointestinal de los niños. Aquí aprovecho y hago el hilo con Marie, que dice que si todas las personas dentro ujú. del espectro tienen problemas gastrointestinales, la gran mayoría te puedo decir que 70-80% logran y se ha descubierto tener trastornos gastrointestinales con o sin clínica. Esto es muy importante. Ujú. No el hecho de que tú vayas a la consulta, y esto es una cosa que yo lo hago mucho en el consultorio, es que, ¿cómo evacúa? Bien. Ajá, ¿qué es bien? ¿Ok? Exacto. Para mí es muy importante frecuencia, consistencia, color, olor, todo eso es fundamental. Características propias, tiene moco, tiene restos alimentarios, flota, no flota, se desborona así como arena mojada cuando cae en el water. ¿Cómo es? O sea,
es una, casi que una CSI a la materia fecal lo que nosotros tenemos que Sí. hacer porque nos da una información importante. También hemos tenido pacientes en los cuales no hay, cuando tú preguntas, 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 pides fotos, mandas todo lo que tú necesites de información, no hay realmente una clínica gastrointestinal florida, ¿no? Pero tenemos entonces Claro. conductas extraintestinales que se relacionan directamente con intestino, que son todas aquellas Ujú. de alteraciones sensoriales, alteraciones del sueño, alteraciones del humor y estado de ánimo. Ya hay estudios gigantescos y muchísimos que hablan de la relación directa entre tu microbiota alterada y tu estado de ánimo. Entonces, cuando Ujú. ya vemos que hay una característica extraintestinal, pero que se relaciona a intestino, ahí entonces pedimos pruebas especializadas y se comienza a trabajar en este paciente. Ok. Entonces, mira, ahí estaba revisando ahorita, han surgido varias preguntas. Voy a ir, digo, voy a cortar ahorita un poquitín lo de la alimentación porque ya vamos un poco avanzados en cuanto a tiempo y hay muchísimas Sí, preguntas. sí, Entonces, voy a ir diciéndote algunas, ¿vale? vale. Mira, respecto al momento bueno, una de las preguntas de la ORC era de por qué era importante la alimentación y nos pregunta Arili19, ¿hay forma de saber si tu bebé tiene autismo desde que estás embarazada? ¿Hay un estudio que se hace para saber si habrá alguna enfermedad como síndrome de Down? ¿En este se puede saber? Ok, ¿Existe alguna forma o alguna heredabilidad, alguna característica que me haga pensar a que existe una mayor probabilidad de que un pequeño tenga autismo? no hay examen específico que te diagnostique Ok. autismo. En las Ujú. pruebas genéticas, en los estudios genéticos, ya se están saliendo ciertos genes alterados que podrían Ujú. involucrarse en la condición de autismo. Lo digo muy claro, podrían. No es que si tú tienes alterado ese gen, directamente tienes la característica Exacto. de autismo. Ojo con eso, ¿ok? Lo estoy aclarando. Pero no hay ningún estudio así como punción de líquido amniótico, punción de sangre de cordón umbilical que te diga, mira, tu niño ya viene con autismo. No existe, no existe. Que sí tenemos factores de riesgo, pero son factores de riesgo generales, no son específicos de autismo como embarazos de alto riesgo, gestante añosa, infecciones urinarias a repetición o infecciones durante el embarazo, parto por cesárea, no lactancia materna, el bebé, el recién nacido que permaneció en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Conexión a ventilador mecánico, asistencia de respiración artificial, pero son factores de riesgo que son generales, no son específicos de autismo, pero te dicen, ojo, este paciente tiene unos factores de riesgo, tienes que estar como más pendiente por si se prende alguna banderita roja en su neurodesarrollo. Pero son factores de riesgo Ujú. generales, no es algo que yo te diga, si tuviste una infección urinaria en el tercer trimestre, vas a tener un niño dentro del espectro. No, no existe eso. Exacto. Incluso hay que tomar en cuenta que esta condición no es a causa de no es un solo factor el que No, o el que puede ocasionar el desarrollo de esta condición, sino es una de las, se les llaman ¿cómo se llaman? sí, Causas etiopatía. multifactoriales. O sea, generalmente sí, como tú mencionabas, existe una modificación genética que está presente, ¿no? Pero el hecho de que haya una alteración, y yo siempre, bueno, platico con los papás cuando hablamos así de algunas situaciones genéticas, que es como nuestro código de barras personal, ¿no? Hay una barrita que dice, tú tienes mayor posibilidad o tú tienes esto modificado que si yo lo estimulo, va a condicionar que tengas algún tipo Sí, de manifestación. sí hay En factores este caso, si no hay un predisponentes. estímulo, ajá, exactamente, si no hay un factor que llegue y estimule, yo lo puedo tener y vivir el resto de mi vida con ello y nunca desarrollar absolutamente nada. Tiene que haber, o sea, no solamente el componente personal dentro del código, sino algo que lo estimule. Eso es algo muy Sí, importante y también por eso es tan interesante y tan trascendente poder tomarnos el tiempo de explicar esta situación que no solamente es por una causa y que, no, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que yo supe que algún primo en alguna de las generaciones previas a mí se le hizo diagnóstico de autismo, por lo tanto mis hijos tienen probabilidad. No, 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 hay que especificar bien, o bueno, tener bien en cuenta que es una condición multifactorial, no es así de como una gripe, por así decirlo, ¿ok? exacto. Este,
Nos hacen otra pregunta, dice, ¿qué tanto influye la alimentación en el autismo? Ah, bueno, ¿qué alimentos les prohíben o cómo funciona? ¿Existen algunos alimentos prohibidos? Tal vez me gustaría más bien tocar esa pregunta. Hay alimentos básicos que se eliminan, ¿no? Se elimina Ujú, básicamente lo primerito que hay que eliminar es el gluten, la caseína, la soya, azúcares y colorantes. Eso es lo básico, como quien dice. ujú. Esa es la introducción a la parte nutricional básica. Después de esto viene ya algo más personalizado de acuerdo a las características propias del paciente, si necesita aumentar cierto tipo de vitaminas, si necesita disminuir cierto tipo de componentes en los alimentos, ¿no? Porque si bien tenemos alimentos que son nutricionalmente ricos, tenemos que disminuir porque tienen o fenoles o salicilatos u oxalatos que este paciente por X característica en su examen o X característica en su conducta nos hace sospechar que esta particularidad está elevada, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos Claro. apoyamos de la mano de nutriólogos, ¿ves? Si bien yo estoy especializada en el área de nutrición, no soy nutrióloga. Ujú. Yo lo que hago es que Exacto. Ujú. detecto qué área o qué alimentos se deberían eliminar, qué tipo de dieta probablemente yo pueda sugerir y la nutrióloga con quien yo trabajo es la encargada de hacer el menú específico bajo los requerimientos calóricos, nutricionales, de sexo, edad y actividad física del paciente. Incluso esto que comentas también es súper importante, porque el trabajo es un equipo Sí. multidisciplinario. Entonces, no va a ser así, ah, pues es que yo nada más, mi pediatra me hizo el diagnóstico y por eso mi pediatra, lo que él me diga es ley. No, no, no. No. El abordaje de pacientes con diagnóstico de autismo es un abordaje totalmente multidisciplinario. Hay Sí. muchas ocasiones, o bueno, me ha tocado convivir, por así decirlo, no necesariamente es una condición que yo maneje del todo, pero me ha tocado convivir en pacientes en los cuales, por ejemplo, cuando acuden con el gastroenterólogo pediatra por algún motivo, no solamente está el gastro en la consulta, está el gastro, está el neuro, está el nutricionista, están todos en equipo y poniéndose de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Yo considero que por esto la dieta mejor es esta. Sí, pero no cumple con las características que tal cosa. O sea, cada quien tiene su especialidad y el trabajo multidisciplinario es súper Sí. importante. Mira, hay un comentario de Sara L. Calabria, dice, ¿cómo se puede mejorar un intestino permeable? Tengo un bebé de 10 meses con cándida desde los 4 meses y sobrecrecimiento de Clostridium difficile, con reflujo gastroesofágico grave, además de alergias alimentarias. Me imagino que, pero 10 meses, me imagino que con alguna alteración en neurodesarrollo, quiero Fíjate, pensar. tu niño definitivamente tiene que ser evaluado, ¿no? No solamente desde el punto de vista Ujú, claro, gastrointestinal, sino un poco más allá, porque según lo que tú me estás diciendo, ujú, hay muchas alteraciones per se de la microbiota que, por supuesto, yo trabajo con gastroenterólogos, por supuesto, respeto muchísimo la labor que ellos hacen, ¿no? Pero trabajamos en conjunto, porque si bien hay claro. áreas de la especialidad de ellos que yo no manejo en lo absoluto, por mi propia formación he aprendido a manejar lo que es la microbiota, el intestino, el SIBO, el Clostridium, cándidas, y nuestro manejo desde el punto de vista funcional difiere un poco del manejo tradicional que se podría dar a una intolerancia alimentaria como la que presenta tu bebé, sobre todo porque presenta 10 meses. Entonces, ya presentando 10 meses, tenemos que ver la parte inmunológica de tu niño, cómo están los mediadores inmunológicos para la respuesta a estos alimentos. También no solamente en él habría que ver eso, habría que ver si toma o no toma lactancia materna. No estoy queriendo decir que la quites jamás. Somos pro lactancia materna, 100%, pero ahí entonces habría que corregir ciertas cosas en la mamá, después habría que corregir ciertas cosas en tu bebé, pero sí definitivamente hay que trabajar en ese intestino, porque si apenas tenemos 10 meses y tenemos una sospecha de un intestino permeable, esto a la larga puede traer consecuencias en otras áreas, no solamente en el neurodesarrollo. Claro. Mira, tenemos otra pregunta de mi nutrióloga funcional. Muchas gracias. Dice, ¿qué porcentaje, si lo hay, los niños nacen me imagino, qué porcentaje de niños nacen con autismo y qué porcentaje de niños nacen niños sanos y por causas externas son después diagnosticados años después? Bueno, mi O sea, nutrióloga funcional, les digo, síganla de una vez, ella es la nutrióloga con quien yo hago equipo, ella es mi ah, nutrióloga pues estrella. síganla, síganla.
Síganlas, se las recomiendo, ¿ok? Sí, fíjate, ya ahorita el CDC ya nos dio una última cifra que por cada 56 nacidos vivos, uno cursa con la condición de autismo. Tenemos entonces un porcentaje bastante elevado. Y de este paciente con autismo, de cada 5, 4 son varones, uno es niña. Ese es el porcentaje. Ujú, ¿Ves? También tenemos que tomar en cuenta es vía de nacimiento, la lactancia o no lactancia materna, uso o no uso y abuso de antibióticos, eso también es muy importante. Todos estos son factores que son los llamados desencadenantes o factores gatillo, así se le conocen los target, que ujú, activan o pueden propensar al desarrollo de la condición de autismo. ujú. Mira, tenemos otra pregunta. Un retraso del lenguaje, muy buena pregunta. ¿Un retraso en el lenguaje en un niño de 3 años podría ser señal de trastorno del espectro autista? Eh, bueno, antes de darte la palabra, sí, sí y no. O sea, siendo muy específicos, estás hablando solamente de una parte del neurodesarrollo de un niño. Entonces, con un solo ítem, o sea, con un solo, algo que no se Características. esté cumpliendo de manera adecuada, no podemos, o sea, no te hace sospechar, hay que pensar en muchísimas cosas, pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Sería Fíjate, el simple retraso del lenguaje podría ser una posibilidad? no es una posibilidad, o sea, no es que tengo un niño Ujú, varón con retardo del lenguaje directamente es autismo, no. Tengo ujú. un niño varón con un retraso del lenguaje, tengo que evaluar y es una bandera roja, sí. Ve la Sí, diferencia de las exacto, respuestas. exacto. Dice, ¿qué tan frecuente se realizan estudios como electroencefalograma en el trastorno del espectro autista? Es parte del protocolo realizar los estudios neurológicos como los estudios gastroenterológicos, pero te puedo decir que un alto porcentaje de los pacientes que cursan con trastorno del espectro del autismo tiene tomografía, resonancia, electroencefalograma totalmente normal y sin alteración. Exacto, exacto. Dice, pregunta forzada, que ahorita que estábamos tocando el tema. ¿Las vacunas estimulan el autismo? Soy pro vacunas, pero sé que antes de usarlas podrían hacerse algunos exámenes de sangre. Incluso, bueno, esa tendencia nació a partir de un artículo que se publicó, si no me recuerdo, en el New England. Después los mismos New England publicaron un artículo donde dijeron, saben que estos resultados no son del todo confiables, salen resultados donde no se apoya nuevamente eso, pero como que siento que se quedó muy estigmatizado o muy relacionado el trastorno del espectro autista con la vacunación en los niños. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Fíjate, yo no podría decir que una vacuna causa autismo, eso estaría totalmente errado. O sea, no se puede decir. Ujú. ¿Qué sí se puede decir? Si yo tengo un paciente inmunológicamente disregulado, no inmunosuprimido, ojo, inmunológicamente disregulado y con un intestino permeable, con alteraciones inmunológicas a nivel gastrointestinal, que es donde se produce la mayor respuesta inmunológica, o sea, la memoria inmunológica, la respuesta a la vacuna se produce ahí en el intestino y queda grabada la respuesta inmunológica. Si tengo este paciente con todas estas alteraciones previas y coloco una vacuna de virus vivo, puede crear una respuesta inmunológica proinflamatoria. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué va a causar? Va a causar daño a nivel de la microbiota intestinal, daño con un intestino permeable, un sistema inmunológico altamente inflamado y altamente reactivo que cualquier sustancia o cualquier alimento o cualquier virus, bacteria que venga a este sistema inmunológico no va a estar en la capacidad de responder. Entonces un paciente altamente inflamado desde el punto de vista inmunológico y gastrointestinal. Por ende, si ya hablamos de la relación intestino-cerebro, si tenemos inflamación a nivel del sistema inmunológico que está en el intestino, tenemos intestino permeable, tenemos alteraciones gastrointestinales, obviamente que el sistema nervioso central va a tener su consecuencia. Pero no estoy diciendo en ningún momento que la vacuna per se te va a causar autismo. No. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso, desafortunadamente ese estudio fue publicado en una revista, en cuanto a la red de médicos, una revista muy fuerte que es el New England Journal of Medicine,
Y después, años más, fueron como 2 o 3 años más tarde, sacan una respuesta a ese mismo artículo previamente publicado, en la cual pues no se ha encontrado una relación directa entre la aplicación. Digo, estos resultados también hay que tomar en cuenta, es estadística. ¿Ok? Son números, es estadística, no existe una relación biológica como tú nos lo estás explicando, pudiera encontrarse, pero estadísticamente hasta el momento no se tiene un número que te diga, ¿sabes qué? Si yo te aplico la vacuna, tú vas a tener más tanto por ciento mayor probabilidad o es que momios es como un chance, ¿qué tanto chance mayor de desencadenar el trastorno del espectro autista? Pero es una pregunta súper frecuente y que era forzada. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno del espectro autista y Asperger? Fíjate, en nuestra última revisión del 2013, que pasamos del DSM-4 al DSM-5, ya el diagnóstico de síndrome de Asperger se eliminó y actualmente está incluido dentro de los trastornos del espectro del autismo. Y ya en la última revisión que se hizo en el DSM-5, el autismo se clasifica grado 1, grado 2 y grado 3, y esto va a depender de acuerdo a las necesidades de apoyo que presente el paciente. Es decir, un autismo grado 1 absorbe el diagnóstico de síndrome de Asperger. Ya ese diagnóstico, si bien todavía lo usan, si bien todavía está mucho en el léxico médico, ya por nuestros manuales deberíamos ya empezar a desusarlo y hablar de autismo grado 1. Uh-huh. Digo, hay algunas otras preguntas, nos quedan un par de minutos todavía. Nos hacen otra preguntita, dice, ¿a qué edad es más certero un diagnóstico de trastorno del espectro autista? Fíjate, si nos vamos a los manuales, a los 3 años ya tenemos el diagnóstico, ¿ves? Uh-huh. Pero a partir, te puedo decir que a partir entre los 12 y los 18 meses es donde más afloran las conductas y donde más ya tú sabes que este paciente, o sea, por lo menos las personas que trabajamos y tenemos este ojo Claro. de experiencia con este tipo de pacientes, ya sabemos entre los 12 y los 18 meses si el paciente cursa o no con el diagnóstico. Claro, nos manejamos por los manuales, no decimos hay autismo, decimos hay una desviación del desarrollo, tenemos que empezar a trabajar. Claro. Y bueno, digo, van a quedar varias preguntas pendientes. Eh, Todas las preguntas te las voy a hacer llegar para, en medida de lo posible, poderlas ir contestando. Antes que nada, antes de que nos retiremos, en primer lugar, quiero agradecerte mucho la oportunidad de darnos todo tu conocimiento, de compartir esta información que es tan importante, no solamente, y vaya, lo repito esto, no solamente para papás y mamás, Sí. para nosotros como pediatras. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el pediatra, digo, yo soy primero pediatra, después neumólogo pediatra, tal vez yo me dedico más a las enfermedades respiratorias, pero eventualmente veo niños en el seguimiento del niño sano. Y es muy importante, y yo, bueno, desde mi punto de vista, es fundamental que todos los pediatras tengamos esta sensibilidad para poder tener una evaluación completa del neurodesarrollo en el transcurso de los primeros años de vida. Porque si logramos detectar estas situaciones que van haciendo que el neurodesarrollo se retrase, y si las detecto a tiempo y las refiero a tiempo, en quien se va a ver reflejado todo esto va a ser en el pronóstico de nuestros pequeños, que a final de cuentas es pues nuestros tesoros, para lo que nos dedicamos, ¿no? Para lo que nos hemos entrenado. Pues bueno, muchísimas gracias. Quisiera pedirte así como en un par de minutitos, en unos cuantos segundos, ¿cómo nos podrías resumir esta plática que tuvimos de autismo? ¿Qué es, rapidín? ¿Cuáles son como los puntos cardinales que debemos de buscar? Y tus redes sociales, ¿dónde podemos localizarte? Ok. Primero tenemos que entender que el autismo es un trastorno global del desarrollo. 3 características: alteraciones en la comunicación en todas sus áreas, alteraciones en el área social en todas sus áreas y alteraciones en la rigidez de pensamiento. Son como muy obstinados, digámoslo de alguna manera, para entenderlo rápidamente. Mientras más pronta sea la intervención, mejor es el pronóstico. Si tienes alguna duda, mamá, o sea,
ve con la persona que tú sepas que está especializada en autismo. Es decir, a mí me puede llegar una neumonía y yo puedo decir, bueno, no sé si es basal, medial, X, para eso está el neumonólogo que estudió y es especialista en esta área y yo me debo apoyar. Por más que yo sea pediatra, me tengo que apoyar en una persona que estudió la parte pulmonar y es el Claro. especialista en eso. Entonces, siempre les recomiendo, vayan con el especialista en el área, que es el que ya tiene como el estudio, la minuciosidad y sobre todo la experiencia con el ojo clínico de observar a tu niño y saber si está cursando con un trastorno del neurodesarrollo o no. Así de sencillo. Y tres, por favor, siempre hagan todo lo posible para que sus niños estén en mejores condiciones, siempre llévenlo a su control de niños sanos. Es fundamental hacer el control de niños sanos, prioridad, porque ahí es donde nosotros podemos descubrir qué es lo que está pasando y vienen los foquitos rojos y las señales de alerta. Y bueno, mis redes sociales, @aprende autismo, estoy en Instagram, de todas formas creo que, no sé si si me etiquetaste, Ujú. Y de todo modo te voy a etiquetar ahorita en las historias. y todos los martes, 8 de la noche, yo hago Instagram Live con información diferente, todos los martes un tema diferente, así como lo hace Carlos con especialistas en el área. Vamos hablando de toda el área de neurodesarrollo, no solo de autismo, también hablamos de TDAH, también hablamos de trastornos motores y trastornos sensoriales, que son muy importantes ustedes que tengan conocimiento sobre esto. Pues muchísimas gracias. Hay un último comentario, dice, gracias, sigo sin saber qué hacer respecto a las vacunas. Mamá, vacuna a tus pequeños. O sea, eso sería mi respuesta a ellos. Sí, es un tema que ha generado mucha discusión, ha generado mucho conflicto, pero creo que ningún pediatra te va a decir que no lo hagas. Entonces, mamá, recomendación, vacuna a tu pequeño. No, el beneficio que le estás otorgando a tu pequeño es muy, muy amplio. Bueno, pues muchísimas gracias. En verdad, es un placer poder haber compartido contigo. Espero en un tiempo más adelante podamos repetir. Bueno, yo tengo diagnóstico de TDA, entonces cuando también me comentaste que eres especialista en TDA, fue así como que, ¡ay, cómo se me ocurrió! Estaría genial que pudiéramos platicar acerca de TDA, una condición que se considera solamente de niños y no del No, todo. Entonces, no, en adultos, impresionante. Pero bueno, eso es algo totalmente aparte. Papás, mamás, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Les recuerdo de igual manera, todos los miércoles a las 9 de la noche tenemos nuestro live. La próxima semana ya tenemos el live programado. Vamos a estar subiendo información acerca de cuál va a ser el tema que vamos a tocar. Y también el día de mañana voy a tener un live en el cual voy a hablar específicamente de coronavirus. Ahorita también en las historias les pongo en qué cuenta vamos a tener eso, y ahorita que está todo así en super boga lo del COVID, vamos a platicar acerca de COVID, más enfocado en niños y en qué debemos hacer en este transcurso de la cuarentena. Papás, cuídense mucho. El live se queda guardado 24 horas en mi historia, y si no, lo pueden buscar en la página en el canal de YouTube. Está ahí en mi bio, ahí se encuentra. Muchísimas gracias, Adriana, que tengas una excelente noche. Tengan todos una excelente